Buenos días, ingeniero. Somos del grupo número 4, conformado por Melanie Borges, María Chico y Doménica Toro. Para esta exposición de hoy nos vamos a enfocar en los temas tratados durante el semestre, tales como ciudades inteligentes y sostenibles, esquema de Mauchim, evaluación económica financiera, costo de oportunidad, análisis de sensibilidad e indicadores. Por primer punto tenemos las ciudades inteligentes o sostenibles. Las ciudades inteligentes cuentan con infraestructuras eficientes y durables de agua, electricidad, telecomunicaciones, gas, transporte, servicio de urgencias, seguridad, edificaciones inteligentes con sensores de oficinas y residencias. Deben orientarse a mejor confort de los ciudadanos, deben ser cada vez más eficientes y brindar nuevos servicios de calidad. Además, tienen que respetar el máximo de aspectos ambientales. Además, esto conlleva pues un uso prudente y en declive de los recursos naturales no renovables, utilizando estos recursos para beneficiar a las personas y al medio ambiente a la par, adicionando que favorece a las generaciones futuras. Para que una ciudad igualmente sea pues inclusiva, es necesario que tenga una movilidad óptima y amigable con el medio ambiente. Eso es lo primordial. Y también puedes tener una buena gestión de energía, viviendas energéticamente eficientes, seguridad y sanidad para todos los ciudadanos. Y por último, es necesario que siempre se lleve a la par con el medio ambiente. Es lo más importante para ser una ciudad sostenible e inteligente. Además que también debe estar de la mano con las nuevas tecnologías, con los TICs. En el caso del esquema de Mannheim, pues este esquema se divide en 3 elementos independientes entre sí, pero ligados únicamente por sus comportamientos al paso del tiempo. Estos elementos son sistemas de actividades, las cuales son actividades que las personas realizan habitualmente y que en el puente ayudaría a conectar. Esto sería pues actividades a largo plazo, y sistemas de transporte que son infraestructuras viales, caminos, señalización, tipos de transporte, entre otras, que sirven pues para las personas que se movilicen a otros lados, y se entiende como la oferta a las personas, usuarios, para realizar las actividades. A cambio, este cambio sería a medio plazo. Y por último, el patrón de flujo, que es un comportamiento de las personas en la vía, es decir, horarios de viaje, los pasajes, el precio de los pasajes, el taco vehicular, la cantidad de peatones y también la contaminación. Se entiende como la demanda por parte de las personas a utilizar el sistema de transporte para realizar sus actividades. Y por último, este patrón de flujo sería a corto plazo. Hay que tomar en cuenta que estos 3 elementos están conectados entre sí, y que si existe un pequeño cambio en uno de estos va a generar una variación en los otros 2. Ya. A continuación yo les voy a hablar acerca de la evaluación económica y financiera. Primero, la evaluación tiene como objetivo tomar una decisión para que mediante esa decisión se tomen modelos. Estos modelos son hechos a partir de abstracciones de la realidad. La evaluación económica y financiera de proyectos toma decisiones mediante los modelos que previamente se realizaron para ver si se realiza o no la inversión dentro del proyecto. Económico y financiero pueden ser complementarios, pero no son iguales. Existen algunas diferencias entre la evaluación económica y financiera. Por ejemplo, la evaluación financiera busca maximizar la rentabilidad del dinero, le interesa al sector privado y se enfoca en el micromercado, es decir, en el análisis de la oferta y de la demanda, mientras que la evaluación económica se interesa el Estado, son proyectos más para beneficio social y tiene un enfoque en el macroeconómico, es decir, la inflación, exportaciones e importaciones. Sin embargo, los 2 modelos buscan rentabilidad para invertir. En la actualidad existen proyectos de iniciativa privada, es decir, ahora las constructoras proponen alguna idea que sea tanto económica y financiera para ser aprobadas. Luego de un proceso que se elige la empresa que mandó ese proyecto y se realizará el proyecto. Antes, tanto el Estado como el sector privado tenían el dinero para realizar los proyectos y hacer las contrataciones de los profesionales.
Ya, existen 4 posibilidades en cuanto a la combinación de evaluación económica y financiera. La primera es en la que los dos se benefician y los proyectos son calificados como totalmente rentables y excelentes. La segunda, donde el económico se beneficia y el financiero no. Por ejemplo, la mayoría de los proyectos de transporte, como por ejemplo el metro, en donde es rentable por el Estado, o sea, rentable para el Estado porque es para un bien común, pero el Estado debe subsidiar porque para el financiero no es tan rentable. La tercera es donde el económico es beneficiado, pero el financiero no, y son impulsados, por ejemplo, pero sin embargo son impulsados, por ejemplo, las discotecas, y el último es donde ni el financiero ni el económico son aprobados y por lo tanto son proyectos totalmente descartados. Ahora les voy a hablar sobre el costo de oportunidad. Son las expectativas o ideas iniciales de lo mínimo que cada persona desea ganar antes de empezar un negocio o proyecto, completándolo con el modelo financiero, ya que es necesario analizar todos los factores financieros que hay detrás de cada negocio o proyecto para saber en verdad cuál es la ganancia que se va a tener a un futuro. Ya. Y en cambio, por parte del análisis de sensibilidad, se tiene de que es una gestión en el cual se evalúa realmente el propósito por el cual se hace un proyecto, ya que no es lo mismo realizar un proyecto sin un propósito realmente determinado y dedicado al mercado en el cual se va a dar. Aparte, también se beneficia, existe el costo de oportunidad, que es el monto máximo de ganancias que se pretende ganar al hacer una inversión, y este permite establecer comparaciones antes de tomar una decisión para poder elegir la opción más adecuada o la más óptima. Es por eso que muchos inversionistas optan por invertir en bienes raíces cuando suben sus precios, y esto nos da como resultado una burbuja inmobiliaria, puesto que los precios de los bienes inmuebles se incrementan excesivamente por la ambición de adquirir todos estos bienes para luego poder venderlos a un precio mayor. Sin embargo, esto puede ocasionar dudas, pues, ya que es un mercado que fluctúa bastante y no se puede tener realmente una certeza de lo que puede pasar al futuro. Existe la relación de riesgo-rentabilidad, que estas dos son proporcionales, dado que generalmente una inversión que presenta un mayor riesgo tendrá a su vez una mayor rentabilidad. Es decir, que esta va a producir, que esta producirá más de lo que se invierte generando estas ganancias. Sin embargo, por lo contrario, si se quiere reducir el riesgo, la rentabilidad estará limitada, será mucho menor. El indicador de riesgo país establece que cada país tiene un ambiente óptimo para realizar una inversión. Mientras menor es quiere decir que ante los ojos de los demás países puede pagar las deudas que ésta puede tener en un futuro. Y en caso de que ese indicador sea alto, significa que el país es una buena opción para invertir, ya que a la final no va a pagar las deudas que ya de por sí tiene. Y se debe considerar que depende de factores económicos, sociales e institucionales. Y el pago de impuestos va en función de las ganancias de cada negocio. En el caso de que estas no se cumpla con el pago, puede traer consecuencias como multas, embargos, o ya pasar a temas más judiciales como las auditorías. Y al ser acusado de cometer un delito de invasión de impuestos, por lo que estos impuestos posibilitan que el Estado pueda dar un bienestar social. Y por parte de los indicadores son importantes ya que dan una disponibilidad de datos sin restricciones y muestran una simplicidad para la realización de la gestión. Este se encarga de medir lo que realmente se desea obtener y la confiabilidad para realizar la validez de la información. Y a su vez, esta información recopilada que analiza el rendimiento y estima el éxito del proyecto. Los indicadores son una característica cuantitativa y cualitativa. Y esto sirve para reducir la incertidumbre y para agilizar la toma de decisiones. Y estos deben ser accesibles, comparables y claros, y usados para mostrar la situación y la actividad y el resultado que va a tener un proyecto. Gracias. Muchas gracias.